Y hola, ¿qué tal? Les saluda Jacob Rivera, despiertos y despiertas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, decirte que últimamente he estado queriendo no pensar. ¿Qué quiere decir con estar no queriendo no pensar? Tú dirás, pero es imposible no pensar, ¿no? Te tengo que decir que es parcialmente mentira o parcialmente verdad. Resulta que cuando tú empiezas a despertar la parte consciente, empiezas a utilizar mucho más el lóbulo prefrontal. Empiezas a pensar lo que estás pensando. Normalmente tú piensas y efectivamente piensas. O sea, ya estás haciendo sinapsis, pero otra cosa es que tú pienses lo que es, pero otra cosa es que tú pienses lo que estás pensando. Ese proceso es el que se logra cuando tú despiertas tu parte consciente, empezar a pensar lo que tú estás pensando. Y ese empezar a pensar lo que tú estás pensando es de manera, eso mismo, consciente. No es que tú estés pensando inconscientemente, porque tú en este momento quizás estás haciendo juicios, quizás estás mirando esta perra y estás pensando que de un perro similar a que tú tienes. Y ahí estás pensando inconscientemente. O sea, ¿qué se refiere a pensar inconscientemente? Pensamientos que aparecen de la nada sin tú hacer alguna disponibilidad, sin tú hacer algún esfuerzo intuitivo, bueno, sin tú hacer algún esfuerzo forzado, no sé cómo decirlo, bueno, sin tú hacer ningún esfuerzo, aparece ese pensamiento, aparece. Esos son pensamientos inconscientes, pensamientos que tú no haces nada por pensarlos, porque aparezcan, por dirigirlos, son impulsivos. O sea, está la realidad, están tus creencias. La realidad entran por tus sentidos y tus sentidos le mandan inputs a tu cerebro para que, según en base a la base de datos que tiene, o sea, la base de datos que tiene el subconsciente, conjunto de creencias y demás, donde en el subconsciente está el ego, pues en base a eso, esa información, a todas las experiencias de referencias que tenemos en nuestra vida, buenas o malas, pues saquemos un flash rapidísimo, inconsciente de pensamiento. Pero entonces esos flash rapidísimos, inconscientes de pensamientos, o sea, esos pensamientos que nos vienen en piloto automático, en otras palabras, no tenemos control, no tenemos control. Y yo aquí me ven un poco raro, ¿no? Me disponía a meditar un poco en el amanecer. Y bueno, entonces, pues estos pensamientos son los que se logran controlar, o no controlar, sino dejar ir, soltar, 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 soltar cuando tú empiezas a meditar. Esos pensamientos impulsivos, esos pensamientos que se te llegan de la nada sin tú hacer nada, esos son los pensamientos que nos encadenamos normalmente. ¿Qué es encadenarse? O sea, que de repente pienses en una cosa, esa cosa pienses en otra cosa y ya estés de repente en un par de encadenamientos más, llegue la emoción y la emoción llegue, por ejemplo, ¿qué visto? Estás mirando, que miraste este amanecer, de este amanecer pensaste la última vez que viste un amanecer, de ese amanecer pensaste que lo compartiste viendo con esa persona te acordaste que con esa persona fuiste a este lugar y este lugar te acordaste de qué chévere sería volver a ir a ese sitio de nuevo y ya hay una emoción, ya hay una emoción y de repente ya estás cogiendo el teléfono para cuadrar un viaje quizás con otra persona a ese lugar. Sí, así funciona el cerebro, se encadena, se identifica primero un pensamiento, después se encadena en piloto automático, llega la emoción, invita a la acción y estás tú como una hormiguita inconsciente que a veces lo que hacemos no es que esté mal. O sea, sí, tú a veces puedes estar pensando y encadenando cosas en tu cabeza que te inviten a hacer cosas productivas. Pero, o sea, la idea es que debes de entender que tu cerebro se divide en dos partes. La parte de los pensamientos impulsivos inconscientes y la parte de los pensamientos que tú puedes dar direccionamiento, que tú puedes dar como que el setting, la circunstancia perfecta para que aparezcan. Entonces, lo que se logra con la meditación es, pues, con esos pensamientos que no se controlan, con los inconscientes, con los pensamientos inconscientes, pues tener la capacidad de que aparezcan y dejarlos ir, de que aparezcan y dejarlos ir, de que aparezcan y dejarlos ir, de que aparezcan y dejarlos ir. Porque, ¿qué pasa? Tú normalmente en tu cotidianidad ese pensamiento aparece, no te das cuenta, está en tu modo piloto automático, no te das cuenta de nada y no lo dejas ir en ningún momento. O sea, alguien que vive desde su patrón de pensamiento egoico o desde su inconsciente, pues se está encadenando constantemente a lo que se le ven en la cabeza.
Y el problema está en que no todos tenemos las creencias de éxito, no todos nacemos hijos de Robert Kiyosaki, no todos nacimos hijos de un coach de alto rendimiento ni espiritual, no todos nacemos en unas familias correctas, en una sociedad, en una parte del mundo donde por la crianza nos hayan dado buenas creencias de alta autoestima. No todos nacimos con el setting de niños y de jóvenes perfectos. Y te recuerdo, de niños y de jóvenes prácticamente se formó el subconsciente. Tu subconsciente, así tú tengas 40 años, se formó de los 0 a los 8 años en un 80%. En un 80%, así tú tengas, como te digo, 40 años, tú sigues siendo un niño en el fondo. Por eso es que muchos libros se hablan de niño interior, ¿no? Y al final es eso, hay que encontrar ese niño interior, sanar las heridas, no importa que ya seamos unos veteranos, yo no soy tan veterano, conectar con ese niño, sanarnos, y la clave está en ese niño, porque el subconsciente es básicamente las bases de nuestro constructo de pensamiento, por ende de nuestra personalidad, que cuando esa personalidad nos lastra, no nos deja ser quien queremos ser, es obviamente egoica. Entonces, lo que se logra con la meditación es dejar ir esos pensamientos en piloto automático. Pero yo inicié este audio diciendo que voy a tratar de no pensar. Y es que bueno, esto podría ser perfectamente para otro video, pero lo voy a expresar rapiditico. El clip que he tenido últimamente es que para poder sanarte interiormente, conectar con ese niño interior, hay que volverte en parte un filósofo objetivo, no un filósofo subjetivo, porque filósofo subjetivo, por ejemplo, si tú en este momento te pones a filosofar de tu vida y nunca has hecho mindfulness, nunca has hecho meditación, vas a observarte, va a ser tu ego quien se observe a sí mismo, no va a ser tu conciencia quien observe a tu ego. Hay que desarrollar primero la parte consciente y esa se desarrolla con meditación y bueno, todas estas técnicas de mindfulness y demás. Pero una vez yo, como pues ya llevo ciertos años en este proceso, pues he tenido esa conciencia desarrollada, he observado el ego, he observado mi subconsciente, he conectado con mi niño, he filosofado mi niño, porque hay que volverse un filósofo humilde, o sea, saberse de que uno necesita información. Por ejemplo, si tú estás por iniciativa propia escuchando este video, hay humildad en tu corazón, hay humildad de que nadie se la sabe todas y que necesitamos un guía en el camino. Y si todos nos la supiéramos, pues nadie tendría problemas, ¿no? Porque todo el mundo se sabe cómo salirse de su situación, entendiendo que la situación empieza de adentro hacia afuera. Somos creadores de la realidad que está afuera. En el momento que tú cambies la percepción de ti mismo y cambies tus creencias, las reemplaces unas por otras, trasciendas tu ego, tu realidad por arte de magia va a cambiar. Porque al final la realidad es interpretación tuya. Y si tú cambias tu interpretación interior, cambia todo. Entonces me he vuelto en sus últimos años un filósofo de mi vida, de mi realidad, y eso me ha generado un desconectamiento de la misma. O sea, me ha generado, otro día hablaré sobre, o sea, el problema de despertar demasiado la conciencia y porque hay que hacer un sacrificio, hay que reemplazar una cosa por otra. O sea, no se puede tenerlo todo. O sea, no significa que porque tú despiertas la conciencia ya, esto va a ser un camino de rosas. Al contrario. Entonces, pues me he dado cuenta de que ya tengo bastante de mis situaciones no sanadas, pero sí, o sea, ya me di cuenta de demasiadas cosas de mí. Ya lo único que sé es que me toca es confiar en lo que me he dado cuenta, confiar en mi cerebro, fluir. ¿Y cómo se fluye? No pensando. ¿Cómo se fluye? No pensando, simplemente sintiendo la realidad y dejándote llevar de lo primero que se te venga a la cabeza, entendiendo que lo primero que se te viene ya a la cabeza, ya ahora sí, lo primero que se me viene a la cabeza son creencias del ser. O sea, creencias del ser quiere decir que son creencias que van acorde a mi filosofía de vida, que van acorde a la realidad que quiero proyectar, que van acorde a mi autenticidad espiritual, por decirlo así. Cuando yo ya me doy cuenta que lo que ya soy por dentro, o que ya llevo un proceso, te recuerdo, llevo más de 4 años con ese proceso, puedo confiar en mis impulsos, puedo confiar en ciertos aspectos de mi vida que yo me haya dado cuenta específicamente, que haya trabajado, puedo confiar en esos impulsos. O sea, esos mismos impulsos que tú tienes en piloto automático y que te dejas llevar por ellos, esos mismos impulsos es lo que yo quiero empezar a dejarme llevar, porque pues antes pues llegaban esos impulsos, la conciencia los detenía, los observaba, en parte los filosofaba, si yo daba intención consciente a filosofar, y ahí sí pues como que dejaba
dejaba correr el impulso, pero ya el impulso se detiene, ya después de tantos filtros. El filtro de la conciencia es un filtro que tiene tus impulsos mentales, tus emociones. Por ejemplo, cuando te cuentan un chiste, si tú racionalizas el chiste no tiene gracia. Mientras que si tú te cuentan el chiste, lo dejas sentir por todo tu cuerpo, esto es inconsciente, claro, ya estás sonriendo. Ya estás sonriendo. O sea, uno no puede pensar el chiste, si lo piensa ya no le causa risa, o sea, el chiste tiene que ser intuitivo, así mismo la vida, llega un punto donde la vida hay que vivirla, no hay que pensarla, pero entonces para trascender nuestro niño interior, para trascender nuestro subconsciente, para desensificar el ego, hay que volvernos un pensador con humildad, o sea no solamente es pensar y pensar, no, es informarte y pensar y hacer correlación causa-efecto de tu pasado, de tu transgeneracional, entre los resultados que tiene, entre tus piloto automático, entre tus hábitos, que te des cuenta qué hábitos tienes en tu día a día, y bueno, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, es eso. Quiero dejar de pensar tanto porque ya he pensado mucho y incluso este video, o sea, estoy tratando de darme cuenta, o sea, mi conciencia está en darme cuenta en qué momento estoy pensando demasiado. En algún momento hablaré que la conciencia se le puede colocar marcos mentales. Ese es el marco mental que tengo ahorita, de que mi conciencia, mi glóbulo prefrontal y mi córtex, pues estén pendientes de que en qué momento me estoy obsesionando yo en pensar ruminativamente en exceso algo, para desconectar y volver a conectar con el cuerpo, que es lo que está intentando aquí. Entonces, soy Jacob Rivera, despiertos y despiertas, mutadores también. Nos estamos hablando.